Hola a todos. Continuemos con las exposiciones de las herramientas de prospectiva. Mi nombre es Jaime Hernández y vamos a hablar sobre la extrapolación y el análisis de tendencia en estos seminarios, conociendo las herramientas para anticipar el futuro. Lo primero que tenemos que conocer es que en nuestro mundo cambiante, la información y el conocimiento siempre van de la mano. El constante cambio del entorno y de las necesidades de la sociedad hacen una expansión constante de los mercados. Ese es un aspecto relevante que ha ocasionado mayores y más complejos requerimientos de los sistemas productivos y empresariales que desean mantenerse en competencia. Pero, como dice Cabrera en el 2003, parafraseado por Ramírez en el 2008, los datos expresan solo una parte de la realidad. Dato no siempre se refiere a información. Hay que transformarlo en algo de valor agregado a futuro para una toma eficiente de decisiones. La prospectiva es una herramienta que se centra en el estudio, el análisis y la exploración de posibles futuros con el objeto de anticipar cambios y prepararse a ellos. La prospectiva como herramienta estratégica ayuda a comprender y gestionar la incertidumbre inherente a futuro. La prospectiva es parte de las tecnologías de análisis de futuro y no debemos confundirla con la pronóstico, con la predicción o cualquier otra herramienta de la futurología. La prospectiva muchas veces toma parte del análisis numérico de datos para determinar soluciones a futuro. El análisis numérico sirve para usar técnicas numéricas, algoritmos y métodos computacionales en vez de usar soluciones analíticas exactas. Esta rama de la matemática y la informática se encarga del desarrollo y la aplicación de métodos numéricos para resolver problemas complejos. La idea de empezar hablando de los análisis numéricos y la prospectiva es que sirven como herramientas cuantitativas para modelar y analizar posibles futuros. Aunque la prospectiva a menudo se asocia con enfoques cualitativos, el análisis numérico puede desempeñar un papel importante en ciertos aspectos de la prospectiva. Parte del análisis numérico son las técnicas de análisis de datos. La regresión es una técnica estadística que se utiliza para encontrar variables dependientes o muchas variables que podemos graficar y predecir el valor en una gráfica. El objetivo de la regresión es encontrar la línea curva que mejor se ajuste a los datos. En mi caso, que trabajo en un departamento de investigación en el laboratorio de bioquímica, utilizo mucho la regresión lineal para determinar cuál es el mejor escenario y eh, cuál es el mejor ejemplo que se puede ajustar a una curva determinada. En este caso estamos viendo la cantidad de aceite que puede existir en una mezcla con respecto a la viscosidad. Ese punto de corte donde nosotros podemos determinar que llega aquí se considera el punto cero de corte o el punto de cizalla para determinar la posibilidad de que ese elemento funcione. Por otro lado, la interpolación como técnica se utiliza para estimar el valor de una variable cuando no está representado todo el conjunto de datos. Si nosotros tenemos una curva de secado de elementos, nosotros podemos considerar que esa curva va a ir decreciendo, pero al menos que nosotros tengamos suficiente muestra y suficiente tiempo para establecer los puntos de control, no pudiéramos establecer en qué punto se cumple, por ejemplo, el 50% donde una mezcla está parcialmente seca. En nuestras investigaciones simplemente hacemos correlaciones para 2, 4, 12 y 24 horas y interpolamos los puntos medios de humedad para una muestra cualquiera. En el caso de la extrapolación, uno de nuestros puntos de interés es la técnica que se utiliza para una variable fuera del rango de los datos disponibles, mientras en la interpolación tenemos la confianza de estar involucrados dentro de los puntos de control, la extrapolación va más allá. Se utiliza cuando se quiere predecir el valor de la variable para un conjunto fuera de los datos. La extrapolación es mucho más arriesgada ya que empezamos a suponer los valores para lo que está fuera del sistema. Solemos asociar la extrapolación y el uso de datos con predicciones a futuro de lo que pudiera ser
una buena técnica. En ese caso, si nosotros tenemos un conjunto de datos dispersos, nunca sabríamos si la recta puede corresponder a esta, si la recta se va a mantener constante y va a abarcar la mayor cantidad de puntos, o si este es un periodo que va a ir cambiando y los demás valores no corresponden a la curva. Si estamos analizando múltiples variables, entonces podemos observar que no necesariamente esas curvas se van a mantener constantes o lo que se considera como periodos móviles o de diferentes comportamientos a lo largo del tiempo. Esta gráfica pudiéramos preferiblemente identificar que a lo largo del tiempo, en el caso de la absorción de nutrientes en plantas, se va a mantener en ascenso, pero se ha demostrado que luego de cierta cantidad, esa cantidad de absorción se empieza a disminuir y se empieza a perder. Por lo tanto, no siempre la extrapolación va a funcionar para predecir comportamientos a futuro. Para eso es necesario utilizar un análisis de tendencia. Esta técnica es el proceso de identificar, organizar, procesar y comprender la información presente en un conjunto de datos. Con ella identificamos patrones en los datos y predecir cómo cambiarán estos en futuro. El comportamiento de la información, conocido como tendencias, permite tomar decisiones estratégicas ante vulnerabilidades, amenazas y oportunidades que podamos conseguir. Los elementos presentes en análisis de tendencia se consideran que dependen de la información, del recurso o el capital humano que va a establecer el análisis y la metodología que va a seguir. Entonces, el análisis de tendencia como método exploratorio, siempre es necesario investigar más a fondo esta información, y para eso es necesario la participación de expertos que conozcan la información que se va a requerir. Para ello es necesario tomar elementos de bibliometría, cienciometría, infometría, cibermetría o patentometría. Ya dos de estos, patentes y bibliometría, lo han discutido compañeros previamente en el seminario. A lo largo del mundo existen consensos que para el manejo de la información se dividen en tres etapas conocidas, las cuales son escaneo, vigilancia y monitoreo. El análisis de los conceptos existentes justifican que aunque pueda existir un concepto o un portafolio más amplio, estas tres herramientas son fundamentales en la revisión de la información en el análisis de tendencia. Cada una de ellas puede variar según se estudie el grado de profundidad, la frecuencia de realización, la estructura requerida y el tiempo de ejecución. Cada una va a variar según la investigación y según el ámbito en el que se esté ejecutando. Los lineamientos metodológicos que persigue el análisis de tendencias son bastante diversos. Sin embargo, unos autores que consulté para esta investigación, Castellano, Fusqueni y Ramírez de la Universidad de Colombia, propusieron una metodología general para análisis de tendencias, basada en investigaciones previas y consultas que ellos hicieron de otros trabajos, sobre todo trabajos individuales como el del mismo Ramírez que hizo en el 2008. En ellos identifican cuatro fases fundamentales para el análisis de tendencia. La fase 1, que significa la planificación e identificación de las necesidades. Fase 2, la identificación, búsqueda y captación de la información. La fase 3, organización, depuración y análisis de la información. Y la fase 4 es el proceso y comunicación y la toma de decisiones respectivo a la información recopilada. El caso de estudio se puede analizar en función de las herramientas que se tienen. Mucho del contenido que se muestra deviene de fuentes de información, de patentes, y el manejo de información correcto se hace en función de las herramientas que están disponibles. Muchos autores indican que se pueden utilizar programas de análisis bibliográficos como TILAB, SPIES, Mateo Analyzer, Revit, Mateo Patent, MicroPatent,
Y Vantage Point es uno de los más utilizados. Aunque todas estas herramientas tengan su funcionalidad y su metodología, muchos coinciden que la mejor manera es recopilar toda la información que se tenga, sobre todo la información numérica, en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Incluso esta misma se puede utilizar para generar gráficos y tablas para tomar decisiones durante el análisis de la tendencia. El caso de estudio corresponde a uno que se hizo en Colombia en 2009 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este estaban investigando la posibilidad de utilizar o ampliar la cadena productiva de la panela, lo que conocemos en Venezuela como papelón, y no tenerla como un subproducto o un residuo de la producción azucarera. En ese caso, tomando en cuenta las cuatro variables que se requieren del análisis de tendencia aplicado en estas cuatro fases, definieron el grado de profundidad de los resultados, consultando reportes empresariales, catálogos de productos y otras fuentes para obtener una visión general sobre el mercado disponible en la panela. Utilizaron como frecuencia los indicadores claves en las bases de datos para un tiempo de ejecución de 2 meses de ejecución y 2 jornadas de retroalimentación por parte de los actores presentes, y se definió una estructura de 3 personas para la ejecución, una coordinadora metodológica y 2 en la parte operativa. La toma de decisiones se tomó en cuenta considerando la cadena productiva. Ampliando más el caso que tenemos acá, tenemos el siguiente esquema. En la primera fase se puede ver que el objetivo principal era identificar las oportunidades de negocio para diversificar los productos de la caña para obtener otros beneficios, no necesariamente de la. Para las consultas de fuentes, definieron búsquedas de información bastante amplias, donde utilizaban conectores donde decían residuo y polvo y caña y azúcar como bagazo, y los componentes que podían estar presentes. Incluso la panela en varias presentaciones, panela en bloque o pulverizada. Empezaron a buscar fuentes de información externas como las que puedan estar disponibles en Alibaba, en MarketLine, en Calibex o en Google Products. En ese caso, pudieran buscar distintos investigadores y en función de eso tener una retroalimentación si la búsqueda inicial era suficiente. Con esa tenían toda la información disponible para colocarla en Excel y hacerla compatible para la tercera fase, que sería la de organizar y depurar. Esa información que tenían disponible vio los posibles mercados que podía tener disponible la panela, donde descubrieron que en Europa era uno de los mercados que podían tener muchísima más presencia. En ese caso se definió un informe en la misma tercera fase que habría que darle una prioridad para los mercados identificados y el nicho de mercado específico donde se daba beneficio a los productos orgánicos o verdes que por propio del mercado daban una oportunidad para que en la panela entrara siempre y cuando se siguieran las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de agricultura. Considerando que se tuviese una certificación internacional, era el requerimiento básico para poder entrar en esos mercados. Pasando entonces a la fase 4, donde se definía una comunicación, una toma de decisiones en función de eh, lo que sería la parte social y el posicionamiento que iba a tener el producto directamente como panela pulverizada o en granos. Incluso se ha visto parte de este producto en Venezuela. Creo que aquí le conocen como panela. Luego de haber visto este caso de estudio, ¿cuáles son los límites que tiene el análisis de tendencia? Evidentemente, no existe una técnica perfecta. Para el análisis de tendencia se requiere mucha información y conocer datos que quizás no se tengan en cuenta. Muchas de las variables no se estudian y pudieran estar conectadas y son vitales para el correcto análisis. El gráfico que tenemos aquí de este lado
podemos ver que muchas veces en Europa hicieron análisis porque había un aumento repentino en la venta de los cítricos y había una disminución en el consumo. Realmente no era una disminución en el consumo, sino que cuando descubrieron varias variables, había muchos países de la Comunidad Europea que estaban sobreproduciendo cítricos, lo que hacía que a España llegaran lotes de cítricos con un precio mucho más barato, lo cual afectaba la, el mercado. Entonces, si seguimos este ejemplo, tenemos que considerar que para ser competitivos, tenemos que considerar todas las variables que podamos tener a mano y el comportamiento futuro si queremos tomar acciones que nos puedan servir para cualquier análisis. Entonces, esos análisis a futuro como herramienta eh, tiene que venir acompañado por otras técnicas de prospectiva. Las técnicas base del análisis de tendencia son el elemento básico también para la determinación del pronóstico. Aunque el pronóstico y la prospectiva son diferentes, Popper, uno de los investigadores, indica que las fases iniciales pueden estar de la mano. ¿Qué hace? Que el pronóstico está enfocado en la evidencia y la prospectiva se enfoca en el futuro. Entonces, él propone lo que él considera el polígono de la prospectiva, más específico de la prospectiva tecnológica, donde él dice que muchas de las herramientas se van a enfocar en función de la experticia, de la interacción, o sea, en el conocimiento o la interacción que se tiene con el medio, de la evidencia externa y de la evidencia externa. Entonces, muchas de las herramientas que estamos considerando hoy en este seminario, como el caso de la extrapolación, viene de los datos que tenemos y de la evidencia que se pueda tener. En el caso de las exposiciones que han hecho los compañeros Pinto y Reyes, ya depende mucho de la evidencia externa, salir a investigar lo que tiene. Otras herramientas, como las lógicas difusas, los modelados y simulación, son algo mucho más interno y que requiere un mayor grado de interacción con el sistema que se está estudiando. Entonces, el análisis de tendencia va muy de la mano con lo que sería el pronóstico y la prospectiva. El análisis de tendencia permite detectar las oportunidades a partir de la información pasada y presente, posibilitando el conocimiento de desarrollos que se puedan adaptar para la construcción de estrategias. El pronóstico, que sería otra herramienta de a futuro, además de emplear esta información del análisis de tendencia, se analiza cuál es el comportamiento y por medio de técnicas mucho más robustas, se extrapola dicho comportamiento o se descubren aspectos que no han tenido en cuenta para brindar su aplicabilidad al futuro. De hecho, una de las mayores diferencias es que el pronóstico trata de dar eh, soluciones prontas, datos prontos, sin alejarse tanto como la prospectiva. La prospectiva, propiamente como herramienta de futuro, toma percepciones de lo que se desea futuro y en base a ese deseo o a ese futuro, construye las bases de estrategia que se deberían seguir para alcanzar esos retos. Una de las novedades en el análisis de tendencia es el uso de inteligencia artificial. Cada una de las técnicas utilizadas en prospectiva procede como fase primordial la recolección de información, pero esta no siempre está disponible. En el caso de análisis de tendencia, que tenemos que pasar por la recopilación de la información, la clasificación, la organización y luego hacer el análisis de tendencia y eh, posteriormente la toma de decisiones, esta brecha se acorta con el uso de inteligencia artificial, ya que ha sido actualmente de gran ayuda para tomar decisiones más rápidas. La inteligencia artificial puede ayudarnos a compilar esta información, clasificarnos y si tenemos el software especializado disponible, nos puede recomendar cuál es el modelo según los datos de entrada que tenemos a la mano. Entre los sistemas de inteligencia artificial más reconocidos en la parte de negocio, en la parte comercial, que es donde más se usa el análisis de tendencia,
se encuentran los sistemas expertos y las redes neuronales, sobre todo para el manejo de Big Data. Les dejo entonces parte de las recomendaciones que utilicé para efectuar este trabajo y cualquier duda me pueden escribir a mi correo que les dejo aquí abajo. Esto fue todo de parte de este seminario, hablando parte de la extrapolación y análisis de tendencia. Nos vemos.